Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. El Señor Jesucristo me lo bendiga nuevamente. Les decía hace un momento que qué bonito que pudiéramos reflexionar todos los días de nuestra vida y tener en consideración el hecho de cambiar muchas cosas que tenemos a veces y que aún seguimos como arrastrando, ¿no? Aún a veces como que se nos olvida que hay que cambiar muchas cosas y seguimos arrastrando eso a través de nuestra vida. Y la importancia y el mensaje quizás el día de hoy es a que meditemos un poco en eso y a que cambiemos toda esa situación y todas esas cosas que aún seguimos arrastrando, ¿no? Una de esas cosas era, digamos, de cierta manera, el apóstol o los apóstoles tienen una gran enseñanza por medio de nuestro Señor Jesucristo, algo que les fue enseñado a ellos, y era comenzar a predicar el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento. En alguna ocasión nosotros hicimos también una prédica, hicimos un estudio también acerca de lo que significa el arrepentimiento, ¿cierto? Pero hoy quiero que vayamos a la palabra y vamos a meditar un poco sobre lo que el Señor nos dice, ¿cierto que sí? Y vamos a ver de qué manera se puede cumplir eso. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Aquí vamos a leer una palabra en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. De pronto, para no hacerlo muy largo, pero voy a ponerlos en contexto, que era básicamente lo que estaba sucediendo ahí, ¿cierto? Bueno, ahí dice la palabra de Dios que subieron Pedro y Juan, que eran los dos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, subieron al templo, ¿cierto? Y estaban por ahí en la puerta que se llama La Hermosa, porque no era que hubiera un templo adicional que se llamara La Hermosa en Jerusalén. Era el templo, pero el templo, recuerden que la ciudad tenía varias puertas. Entonces ahí estaban ellos, cerca de la puerta La Hermosa, y hicieron un milagro de sanación. Bueno, entonces les decía que estaba Pedro y Juan ahí, y entonces habían venido a hacer, ¿no?, un milagro por parte de nuestro Señor Jesucristo, y levantaron a una persona que estaba coja, que estaba ahí. Y este cojo o esta persona que estaba ahí, digamos de cierta manera minusválida, pues comenzó a saltar y a dar gozo y a querer alabar y a Pedro y a Juan. Y él les dice: no, esperen un momento, porque es que esta sanidad no ha venido por parte mía. ¿Acaso ustedes fueron salvos en el nombre de Pedro o de Juan? Y es lo que sucede en muchas ocasiones con nosotros como pastores, ¿verdad? Nosotros traemos la palabra de Dios, pero el que obra y el que hace el milagro en tu vida, en la vida de ustedes, es el Señor Jesús. No es el pastor, ¿verdad? Entonces, tengamos presente eso. Tengamos presente eso siempre. Porque la gloria y la honra deben necesariamente siempre ser dadas a Dios, al Señor Jesús. Muchos de ellos, por ejemplo, Pedro, en algún momento también negó al Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Por qué no tuvo fe y dijo: no, yo voy a tener fe por mí mismo y yo hoy no voy a negar? Porque él lo dijo: yo no te negaré. Dijo: un momentico, Pedro, porque en algún momento me vas a negar también. Lo mismo pasó con Pablo. Pablo tenía un aguijón. No sabemos qué era, muy seguramente sea algo relacionado con los ojos, porque en Corintios menciona algo sobre los ojos, pero no sabemos en realidad a ciencia cierta si fue eso, ¿verdad? Que no lo dice claramente la palabra. Entonces, la gloria y la honra siempre para mi Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a leer desde el versículo 11. Ya después de estar en contexto aquí de lo que estaba sucediendo, dice la palabra de Dios en el versículo 11 del capítulo 3 de Hechos, dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro
como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Ahí está la situación, ¿verdad? Y eso es lo que sucede en muchas iglesias. Que en muchas iglesias, por ejemplo, ocurren muchos milagros porque el Señor Jesucristo restaura nuestra vida. El Señor Jesucristo viene a hacer milagros en mi vida, ¿cierto que sí? A traer sanidad, a traer sabiduría para no apartarme del camino, y viene por una prosperidad espiritual también en medio de todo esto. Esos son los milagros que el Señor Jesucristo hace en nuestra vida. Pero siempre hay muchas personas que dicen, no, es que el pastor, ese pastor, y comienza algo que se llama en las iglesias, o que es muy común llamado, que se llama la pastorlatría. Comienzan a adorar al pastor y no al Dios, y no al Señor Jesús. Sí, ¿cómo es que dice lo que a veces se dicen muy jocosamente, ¿no? El Señor es mi pastor, no el pastor es mi Señor, ¿cierto que sí? Entonces, para que tengamos siempre en cuenta eso, aquí la palabra nos está diciendo correctamente que había una inquietud de Pedro y de Juan, ¿cierto que sí? Pero ¿por qué me dan la gloria a mí? ¿Acaso fui yo el que los sané a ustedes? No, ¿verdad? Entonces dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Aquí hay una palabra tremenda, porque Pedro les estaba recordando, ¿cierto?, que a pesar de que ellos ya en ese momento tenían el conocimiento y sabían que el Señor había hecho un milagro y que estaban viendo todas las señales, ¿cierto?, también les estaba diciendo, ustedes negaron al Señor, ustedes lo entregaron. Hay una reflexión ahí de parte de nosotros también, si lo que realmente nosotros estamos haciendo también es negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo con nuestros actos y nuestros hechos. Entonces, mire cómo todo esto está relacionado para que nosotros tengamos un conocimiento completo de lo que representa el arrepentimiento para mi vida, ¿verdad? ¿En qué momento yo tengo que arrepentirme? ¿De qué tengo que arrepentirme? Pues ciertamente mis actos demuestran de que yo he negado al Señor Jesucristo en algún momento. Ese debería ser el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice acá, mas vosotros negasteis al santo y al justo, dice, y pediste que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Porque recuerde que dentro del concepto o dentro de lo que sucedió, según lo que estaba escrito en la palabra, pues la palabra nos decía que así como el Señor Jesucristo resucitó, pues así estaba escrito que debía haber sucedido, ¿verdad? Que Él debía haber padecido, pero debía haber resucitado también para que se cumpliese la Escritura. Ahora la palabra de Dios dice que Él se le presentó por pruebas indubitables a los apóstoles y a muchas otras personas, dice en Corintios, a más de 500 personas, para que todos tuviesen testimonio de la resurrección de los muertos, para que todos tuviesen testimonio en algún momento de que ese que murió, de que ese que mataron, de que ese que negaron, verdaderamente era Dios, porque solo Él tenía el poder de levantarse de los muertos. ¿Ve? Solo Él tenía el poder de levantarse de los muertos. Bueno, dice la palabra de Dios, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por Él, escuchen esto mis hermanos, la fe que es por Él, dice, la fe que es por Él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros, dice la palabra. Entonces yo me quiero detener un momento acá para que reflexionemos sobre eso también, porque en algunas ocasiones se menciona la fe como un cliché, como un amuleto, como algo que está en nuestra vida, pero que no tenemos el concepto claro de lo que realmente representa la fe. Y recuerde que la fe significa, ¿no? ¿Qué significa la fe? Confianza, fidelidad, lealtad, fortaleza. ¿A quién? A un remedio quizás, a un vasito con agua que trae mi sanidad, que yo me tomo, o el médico quizás, o a lo que yo haga quizás por mis propios medios. ¿Será que esa es la fe? No, es que yo le tengo mucha fe a ese doctor. No, yo le tengo mucha fe a esta medicina. Yo le tengo una fe a que
No, la palabra de Dios dice claramente que mi fe es por Él. Aquí dice la palabra claramente, ¿cierto? Dice, y la fe que es en Él, dice, la fe en su nombre. Y luego más abajo me dice, y la fe que es por Él ha dado sanidad completa a este. Entonces la fe no es un cliché, la fe no es algo como que pudiésemos tomar a la ligera, ¿cierto? Como el hecho de decir también amén, ¿verdad? Amén, así es. Porque es que el amén también lo usamos como mucho cliché hoy en día, ¿no? Y usted va a escuchar muchas veces que cualquier cosa que se dice, amén, 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 gloria a Dios. No, un momento, las cosas no son así. Esa es el Señor Jesús. Es exclusiva, la fe es exclusiva y el amén es a lo que Él dice y a su palabra. No a cualquier cosa que andemos por ahí diciéndole a todo amén, amén. ¿Cierto? Bueno, entonces dice la palabra de Dios acá, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Quizás en ignorancia nosotros hemos hecho infinidad de cosas. Y todas han negado el nombre del Señor Jesús. Todas en algún momento ha venido tropiezo a mi vida por causa de esa situación. Por causa de no ir en pos de la palabra de Dios, en pos de la obediencia al Señor Jesús. ¿Cierto que sí? Por ignorancia lo habéis hecho. El problema grave que tenemos nosotros en este momento, ¿cierto? El problema que tenemos ahora es que ya sabemos, ya conocemos, ya tenemos un entendimiento de realmente de lo que significa la palabra de Dios y de obedecer sus mandamientos, de obedecer su palabra. Aquí ya tenemos una situación. Ahora, podemos decir que es un problema, ¿cierto? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que si yo estoy en Cristo Jesús, amén. Entonces, mire cómo las cosas, el Señor me va cambiando a mí todos los conceptos, ¿cierto que sí? Entonces, dice la palabra de Dios, versículo 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había sido anunciado antes por boca de los profetas, que su Cristo había de padecer, dice. Entonces, aquí nos da testimonio de que efectivamente el Señor cumplió con todo lo que estaba escrito sobre Él. ¿En dónde estaba escrito eso de Él? O todo lo que Él tenía que cumplir, todo lo que Él hizo, ¿dónde estaba? Lo que pasa es que nosotros no, la ley, los profetas y los salmos, lo que pasa es que nosotros en algunas ocasiones desconocemos realmente toda la escritura, pero el mensaje, mis hermanos, el mensaje es realmente a pedirle al Señor sabiduría en su palabra, pero no solamente para conocer la palabra, sino para verlo a Él en las escrituras, para verlo a Él. Porque cuando nosotros reconocemos esa situación, cuando realmente reconocemos al Señor Jesucristo en la Escritura, en la ley, los profetas y los salmos, es donde verdaderamente va a venir y va a actuar la conversión a mi vida, el arrepentimiento de haberle fallado a Él en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones. Porque así dice la palabra de Dios. Luego que Él menciona esto, todo lo que menciona Pedro en este momento, ¿qué dice en el versículo 19? Así que, o sea, ya reconociste, ya viste que el Señor Jesucristo estaba ahí. Así que, ¿qué dice ahí? Arrepentíos y convertíos, dice la palabra de Dios, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, dice la palabra. Tiempos de refrigerio. Entonces, aquí es donde yo les decía que ya no tenemos un problema, ya tenemos una bendición al conocer. Ya tenemos una bendición maravillosa que a veces no la tenemos en cuenta. Y eso viene a través de una conversión, de un arrepentimiento. Pero una conversión, recuerde que la conversión representa una vida de obediencia al Señor. Que lo que yo estaba haciendo antes, pues ya no era, ya no más. Eso tiene que venir reflexión a mi corazón para cambiar lo que realmente yo he venido arrastrando, como les decía al principio. He venido arrastrando con odio, con rabia, con rencor, con malicia, con hurto, con engaño, con muchas cosas en mi vida. Ahí las he venido arrastrando a través de mi vida. Hay una situación tremenda. Vamos a leer 2 Samuel capítulo 7. Dice la palabra de Dios así, vamos a leer del versículo 12. 7:12 dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas,
y afirmaré tu reino, su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí por hijo. O sea, realmente estamos hablando acá, la palabra de Dios dice que Salomón, en algunas ocasiones también lo podemos interpretar como si fuese el Señor Jesucristo también, ¿cierto? Lo que está describiendo aquí, segunda de Samuel. Ahora yo les hago la pregunta, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para el Señor? Somos hijos, ¿verdad? Somos hijos, eso es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, ¿cierto que sí? Entonces esta palabra también es para mí. Esta palabra también es para mí, dice, Él le será Él por padre, porque yo tengo un padre, su nombre se llama Jesús, su nombre es Jesús, perdón. Él es mi padre y yo soy su hijo, y dice, Él me será a mí por hijo, dice. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Y si Él hiciere mal, ¿qué dice la palabra de Dios ahí? Ahí viene una palabra tremenda que a veces no nos gusta, a veces como que leer mucho, ¿no? Eso como que no me gusta mucho. Porque yo siempre quiero es que me quiten el castigo, que no, cuando hago algo, pues que como que eso quede a un ladito, como que... Pero es que la palabra de Dios dice que nada. Entonces la palabra dice, y si hicieres mal, yo le castigaré de vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Dice, y es lo que estábamos hablando con mi hermana, en el versículo 15 dice, pero, a pesar de que hay un castigo, dice, pero, ¿qué dice ahí? Mi misericordia no se apartará de él. Mi misericordia no se apartará. A pesar de que en algún momento cometamos cualquier cantidad de pecados, que violemos la ley de Dios, si ha venido conversión y si ha venido un arrepentimiento a mi vida, la palabra de Dios dice que Él me va a castigar, porque sí, ciertamente ha venido un castigo a raíz de mi pecado y a raíz de esas son las consecuencias de mi falta y de mi tropiezo y de mi pecado, de faltarle al Señor, de negarle su nombre. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Aún así, los que son convertidos al Señor, la misericordia de Dios viene sobre mí. Eso dice la palabra de Dios. Por eso Él le dijo a Moisés, y lo repitió Pablo, tendré misericordia del que yo tendré misericordia, dice. ¿Ve? Entonces, ¿hay consecuencias? Por supuesto que sí, pero la misericordia de Dios está sobre nosotros también. Porque eso fue lo que le sucedió también a David. Recuerden lo que le pasó a David, ahí más adelante en el capítulo 12. En el capítulo 12, cuando él hace todo lo que hizo, ¿cierto? Con Betsabé, y mata a Naán, al esposo de Betsabé, ¿cierto? Y viene todas esas cosas y viene Samuel y le dice, mira, tú hiciste esto. ¿Qué dice él en ese momento? Ahí en el capítulo 12, versículo 13 dice, en 12:13 dice, entonces dijo David a Natán, ¿qué dijo a él ahí? Pequé contra el Señor. Dice, pequé contra el Señor. Y eso es lo que debería venir a mi vida, ¿cierto? Pequé contra el Señor, porque a veces le ponemos como muchos adornos a las cosas, ¿no? No, un errorcito, yo como que le hice una faltica al Señor, como que falté. Pucha, ahí la embarré. No, usted pecó, usted violó la ley, usted negó al Señor. Aquí no estamos con adorno, aquí la palabra de Dios no la adornó a David. Y David era el rey de Jerusalén, el rey de Israel por excelencia, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces la palabra de Dios dice también, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha redimido tu pecado, no morirás. Entonces ahí donde vino la misericordia de Dios, ¿ve? Porque David tuvo arrepentimiento y el Señor le dijo, está bien, voy a redimir tu pecado, pero hay una consecuencia tremenda por negar el nombre de Dios. Mire lo que sucede ahí, dice, mas por cuanto con este asunto, por haber negado el nombre del Señor, por haber blasfemado el nombre de Dios, por haber pisoteado el nombre de Dios, ¿cierto? Dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, dice la palabra, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. No se la perdonó a David, porque hubo una consecuencia a raíz de ese pecado, a raíz de haber negado el nombre de Dios.
con nuestros actos, con nuestras acciones. Pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Total, el tema el tema correspondiente al ayuno es algo tremendo también y algo que ya hemos hablado aquí en ciertas ocasiones, pero que sería bueno de pronto volverlo a hablar, porque mucha gente tiene un mal concepto de lo que representa el ayuno y piensan que el ayuno es doblarle el brazo al Señor, es ir en contra de es de cierta manera doblegar la voluntad de Dios a mi voluntad. Porque ¿qué quería David en ese momento? Que no le matara al hijo, ¿verdad? Y él oró y todo eso para que no le matara al hijo, ¿cierto? Pero el Señor no se doblegó ante eso porque ya había dictaminado, ya había decretado un castigo para David por haber blasfemado el nombre de Dios. Y eso es algo que es tremendo, porque muchos que han seguido en esa soberbia y en esa arrogancia, al final van a ser desechados, no va a haber perdón también. ¿Ve? Entonces, tengamos en consideración eso. Amén. Mis hermanitos, el Señor Jesucristo del Todo, por eso me los bendiga.